Conspiración reptiliana. Mucho se ha hablado de este tema de los reptilianos, que la reina de Inglaterra es reptiliana, ni qué decir de Lady Gaga, Justin Bieber, Madonna, Nicole Kidman, la élite. Es cómico. Parece marxismo a todas luces, solo que en vez de políticos de izquierda con lavado de cerebro, ahora son ufólogos y paranormalistas los que sirven a este anarquismo New Age. No es raro entonces que los reptilianos, entre comillas, sean todos sin excepción fascistas. Y ya que trajimos acotación a la New Age, sufren el mismo tipo de trauma para gurúes, maestros, iluminados, anacoretas, santos. Los reptilo-fascista es el ego. La pregunta, ¿qué hacía una serpiente en el jardín del Edén? La cultura ancestral andina nos habla de la orejona, venida de Venus. Los mitos sumerios nos remiten a Inanna, una deidad Anunnaki, Pazuzu, Uansumuchen, todos seres reptiloides. En Mesoamérica, Quetzalcóatl y Kukulcán son asimismo reptiloides. En síntesis, no hay cultura en el planeta que no tenga mitos referidos a la presencia de reptiles ancestrales. Solo hay que usar un poco de intuición. El ser humano, el Homo sapiens, nosotros, el 99% de la humanidad, tiene caracteres reptiloides en su constitución genética y morfológica. En este sentido, y para desilusión de los teóricos de la conspiración reptiliana convencional, que quiere ver en ciertas élites, estrellas de rock, personajes famosos de la realeza, o algunos triunfales, empresarios, al reptil disfrazado de humano, la cosa no va por ese lado. El mal absoluto que vislumbran y que no entendemos por qué nunca incluye a la élite sionista, esta sí, envilecida y visiblemente empeñada en la dominación mundial, a la que jamás tachan de reptiloide, está en cada uno de nosotros, pues recalcamos, toda la humanidad es una hibridación alienígena humanoide reptiliana, en mayor o menor medida. Ni esa esencia reptil ni ese ego son necesariamente malignos. Lo veremos en la manipulación de las sociedades humanas. La religión determina el significado de los símbolos, los falsea. Aboga por el alma humana, esencia propia del ser adámico antes de la mutación alienígena. Calla acerca del espíritu o lo tilda de mancha execrable y penitente a priori, alentando a los cazadores de incautos, espiritistas, pseudo-ocultistas, que le otorgan un significado fatuo. Son quienes se comunican del más allá. Los espíritus, entre comillas, de Pedro, Luis, Juanita y el gato Panchito, que intentan comunicarse con el mundo de los vivos. Imagínense la idiotez de afirmar que el espíritu, que es la vida misma, una deidad, rebajado a un espectro fantasmagórico. Y la religión, bien gracias, no le interesa el espíritu de las personas, tan solo su alma. Entonces, si el yo es un factor alienígena, exógeno, indeseable, si el ego es tan malo, porque hace del animal un hombre, repetimos entonces, ¿por qué se lo estigmatiza puesto que sin él, sin su concurso, sería imposible el pensamiento, la crítica, las ideas, la inventiva, la originalidad, la inteligencia, la misma humanidad? ¿Por qué se empeñan en extirpar, matar, como proponen los gurúes de tantas sectas, el reptil que llevamos dentro todos los seres humanos? Sin ese caudal inconsciente, enorme esfera psíquica, sería imposible concebir la expansión de la conciencia. Sí, el alma es Abel, el espíritu es Caín. En todos nosotros hay un sanguinario sacrificador del dolor ajeno y un noble agricultor de abolengo alienígena. Razas alienígenas y vida extraterrestre. Sesudos aficionados a la temática ovni nos ametrallan con 50, otros 70, otros 310, en fin, hay números para todos los gustos. 500 o más razas alienígenas. Veamos cuántas razas puede retener mi memoria. Pleiadianos, draconianos, sirianos, veganianos, venusinos, aldebarianos, reticulianos, humitas, nórdicos. Caramba, me faltan 290 razas. Pero no faltará el urantiano del momento que me diga que nos quedamos cortos. El universo es tan grande que las razas son millones. Ahí estamos fregados.
Sin embargo, las tradiciones ancestrales de todos los pueblos de la Tierra nos refieren la injerencia de tan solo una sola raza de deidades. Y esa es la respuesta al por qué se ha distorsionado a un grado tan aberrante y cómico el tema de los alienígenas. Es urgente para el poder global hacernos perder el rastro. Y es que es muy conveniente usar el filtro de los humitas, los nórdicos, para ocultar la realidad de los extraterrestres nazis que han sido vistos pilotando ovnis. Igual que es capcioso e intencional etiquetar las naves antigravitacionales alemanas como no identificadas, entre comillas, para perder aún más a los miles y miles de testigos. Inventar venusinos, reticulianos y chupacabras para esconder la verdad que salta a la vista. Esto es, que toda esta parafernalia es una cobertura diseñada por los servicios de inteligencia de las potencias aliadas. Entonces, se trata de blanquear a la deidad monoteísta. ¿Por qué? Ya el sistema ha desplazado a las demás deidades en el mundo. La Pachamama, Viracocha, Quetzalcóatl, Kukulcán, Odín, Thor, son mitos del imaginario de pueblos retrasados, según el racionalismo obtuso. Pero eso sí, con el Dios monoteísta, el único Dios, nadie se mete. Ese Dios universal en Occidente, casi totalmente identificado con el Dios Yahvé, Jehová, Yod-Jebaujet, o como quiera llamarse, ni pensar que participe de la esencia de los demás dioses desplazados. Pero la verdad es que todos los dioses participan de la misma esencia, tienen el mismo origen extraterrestre, son de una misma identidad racial, que a veces tomen la forma de serpientes, dragones, zarzas ardientes, iluminarias enceguecedoras, animales arquetípicos, lagartos o forma humana, no implica que sean de otras tantas razas. El hecho de que estén en guerra y sean antagónicos, tampoco. Esta única raza alienígena proviene de un mundo muy superior al multiverso que sufrimos y regentan. Controlan los ciclos de vida y muerte, reencarnación tras reencarnación de las 7,000 millones de entidades que habitan este plano terrenal. Sinteticemos, no hay una miríada de razas extraterrestres. Y si hay formas de vida inimaginables en el universo multidimensional que sufrimos, debe achacarse a una cuestión formal, ya que de igual manera sufren, con la forma que tengan y en la dimensión que habiten, la regencia absoluta de ciclos evolutivos controlados. ¿Quiénes son los alienígenas realmente? Los alienígenas son entidades de un rango muy superior de existencia que provienen de un mundo inimaginable para seres como nosotros, encadenados a los ciclos de vida y muerte de una entidad biológica. Ese lugar de procedencia, ese origen, tiene distintos nombres según la tradición escatológica de que se trate. En Proyecto OVNIS los hemos denominado según la tradición hebrea, Ein-Sofitas. En las tradiciones gnósticas, ese más allá tiene el nombre de Barbel. En el esoterismo gnóstico, Hiperbóreo. Para los antiguos griegos era Urano, padre de todos los dioses, incluidos el Cronos o Jehová hebreo. Al ser potestades cósmicas inmensurables, se revisten de distintas formas para manifestarse a los hombres. Y ya lo dijimos, eso no significa que si se revisten con el ropaje de una serpiente, sean de una raza serpentoide. Repetimos, no son seres estelares, porque vienen de otros planetas que giran alrededor de otros soles. No, más bien ellos son las estrellas, tan grandes que pueden contener tranquilamente multiversos. También por las tradiciones, ahora sabemos que una parte de esta raza decidió tomar formas humanoides entelequiadas y superiores para experimentar e interactuar en los mundos materiales. Por eso el libro de Enoch es inencontrable hoy en día en su forma pura, pues narra toda esta caída. Es lo más interesante de la revelación Anunnaki. Tan solo son ellos los que interactúan con la especie humana creada. Justamente por ellos, valga la redundancia, para labores de servidumbre. Pero se preguntarán los aficionados a la temática ovni, ¿qué pasa con los grises? ¿Acaso estos tripulantes de ovnis protagonistas de numerosos avistamientos y contactos directos son otra raza alienígena? Ya vimos, humitas, nórdicos, venusinos, son denominaciones para los tripulantes de ovnis exclusivamente alemanes.
Los lagartianos, sauroides o bien reptiloides son ropajes que usarían los einsofitas, Anunnaki, o si se prefiere Lux, de la tipología malanga. Entonces quedan los grises como cabo suelto. Ahora sabemos, gracias a Luis Felipe Moyano y su obra, que los grises son una milenaria especie nativa del planeta, una raza humanoide hibridizada con algunas especies animales, una clase de servidumbre para monitoreo, control y otras tareas que realizan para la jerarquía oculta de la tierra de Changchambala. También sabemos por Nimrod de Rosario que hay una raza humanoide de gran tamaño, una especie de híbridos de aspecto humano que a veces se ve al lado de los grises, cuyo verdadero y velado nombre sería Sheidim. Estos gigantes rubios, los Hiwa Anakim, de piel blanca, son confundidos por testigos y videntes con seres extraterrestres, y los servicios de inteligencia los habrían asimilado capciosa e intencionalmente, por supuesto, con pleiadianos y aldebarianos, creaciones de cobertura de la CIA, de los cuales echaron mano luego agentes inconscientes, como Six Topaz Wells, David Icke y tantos otros pseudo-ocultistas y ufologistas de la New Age. Conspiración sacerdotal. Los extraterrestres se alimentan del dolor humano. Los sacerdotes de su culto lo saben. Son los conspiradores por excelencia. Tratando de usurpar la función regia, se la pasaron siglos, desestabilizando reinos, corrompiendo naciones, institucionalizando cultos, embruteciendo a los reyes y a las aristocracias que los dejaron penetrar en sus feudos. El hombre ha olvidado que es una deidad y ante la confusión consecuente ha perdido el origen. Acepta de buen grado cualquier culto que le mitigue el dolor intrínseco que genera el mero hecho de existir sin rumbo. El hombre en estas circunstancias ya está servido para la igualación del control social. El verdadero sacerdote es un sacrificador sagrado, y no cualquiera puede desempeñar esa función. Se requiere una destilación realmente selectiva para producir un sacerdote. Tan solo 144.000 de 8.000 millones de seres humanos alcanzarán ese privilegio. Pienses en esto, una gran parte de la humanidad, nos incluimos, somos tan inconscientes a la consagración del dolor como al adoptar la dieta carnívora por el simple hecho de olvidar, o bien inimaginar cómo se sacrifica a los animales de los que tan solo vemos excelentes empaquetaduras con su carne destajada elegantemente en los supermercados. Puedo asegurarles que si quienes comemos carne tuviéramos que matar a los animales para obtenerla, nos volveríamos casi todos vegetarianos, pues nuestra compasión y empatía con ellos no nos permitiría matarlos y carnearlos. De igual manera, quienes blanquean a los santos del sistema nos pintan a los sacrificadores sacerdotales como mansos y piadosos. Sin embargo, los hechos los desmienten. La famosa Madre Teresa de Calcuta es tenida por santa, protectora de los desposeídos. Y así es, esta dulce monjita se negaba a usar las flamantes ambulancias donadas para usos médicos, destinándolas para transportar a sus monjas. Daba directrices para prohibir los analgésicos y antibióticos, que miles de altruistas regalaban a las hermanas de la caridad, y se vencían amontonados en una bodega, en su improvisado sanatorio, que pese a los cientos de millones de dólares que la monja recibió de donativos de todo el mundo por su fama filantrópica, jamás convirtió en un verdadero hospital. Los enfermos se retorcían de dolor al mórbido estribillo de «Te duele, porque Jesús te está besando. El dolor es agradable a Dios», mientras ella iba a hacerse curar un uñero en lujosas clínicas privadas. Y es una larguísima tradición que viene desde Abel y es sostenida por icónicos personajes desde los tiempos del culto a Moloch. Luego los druidas en Europa, que posteriormente protagonizarían el regreso más sorprendente como sacerdotes cristianos en las órdenes benedictinas. San Ignacio de Loyola, que afirmaba que hay que amar a Dios en medio de los sufrimientos. Santa Gertrudis, Sor Victoria Angelini, San Juan de Ávila, Santa Ángela de Foligno, Santa María Magdalena de Pacis. ¡Cuántos dignos antecesores de la Madre Teresa! Todos golem, es decir, sacerdotes sacrificadores, los santos del sistema. La Iglesia Católica fue un instrumento de los golem para acabar con los cultos paganos y borrar toda huella
de la existencia de otras deidades a sangre y fuego, con genocidios terribles. Desde entonces la Europa judaizada fue judaizando a su vez al mundo entero, destruyendo imperios, luego monarquías, e inquistando en la cumbre del poder político a masones e illuminatis. Son lo mismo. La conspiración satánica. Seguramente muchos recuerdan la inauguración del túnel de San Gotardo en Suiza, con un bizarro ritual grandilocuentemente escenificado el 1 de junio de 2016. Contó con la inusual asistencia de los más importantes dignatarios de Estado de la Unión Europea, Merkel y Macron, 3 sumos sacerdotes de las religiones monoteístas, judía, musulmana y judío-cristiana, y una puesta en escena estrambótica con personajes míticos netamente satánicos, que representaron tendencias de género, erotismo y otros infiernos cotidianos. Una ceremonia masónica donde no faltaron los homúnculos, ángeles con androginismo, el demonio templario Bafoel o Baphomet, en medio de extrañas proyecciones fálicas y anales. Todo un ritual para encuadrar a Europa en la inmigración forzada y la agenda de género legalizada. Pero veamos algunos antecedentes del ritual satánico por excelencia: los sacrificios animales y humanos. Éxodo 13, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. En el año 782, con los Golem consolidados en la Iglesia Católica, un rey sacerdote, esta vez Franco, más conocido como Carlomagno, judaizado hasta la médula, inclusive se creía una reencarnación del mítico rey David, en su sangrienta y genocida campaña de judío-cristianización de los pueblos germanos, ordenó la decapitación de la crema innata de una nobleza sajona, 5.000 personas desarmadas, de las que había aceptado una tregua, que no cumplió. Nadie sabe de este sacrificio humano golem, aunque no han podido borrarlo de la historia. La masacre de Bergen. Siglos más tarde los golem jesuitas, verdaderos mentores, instigadores y financistas de la Revolución Francesa, exigirían el mismo tributo de sangre para la deidad hebrea. Esta vez 20.000 miembros de la nobleza francesa serán decapitados en la guillotina. La gente es incapaz de imaginarse el terrible daño moral, físico y espiritual que la mentalidad judaica está ocasionando al mundo. Todo este daño, alentado por poderosas fuerzas psíquicas que emanan desde centros del poder mundial, influyen en los colectivos que ofrendan el dolor tan agradable a Dios en abundancia. Entonces, además de las atrocidades cometidas por las organizaciones sinárquicas, que ahora vemos con toda claridad en forma de terrorismo a gran escala en las sociedades sinarquizadas, se refleja en la creciente ola de violencia civil, crimen organizado, crueldad y bajeza de colectivos psicópatas que cometen toda clase de crímenes y vandalismo, maltrato animal y humano, sumergidos en la pobreza endémica de un modelo económico corporativo y amoral. La Torá y el Talmud, es decir, la Biblia, y los compilados rabínicos judíos son muy claros en cuanto a que la expiación solo es posible mediante el derramamiento de sangre, además sangre pura. ¿Qué es lo que impulsó a los judíos a cometer crímenes rituales? Hay casos debidamente documentados para los que hasta aquí se niegan a ver la realidad satánica de la sinarquía. Casos que trascendieron internacionalmente, como el asesinato ritual del niño Simón Gerber en Trento, Italia, cometido por judíos cabalistas. Existe un copioso expediente en el Vaticano. El asesinato del monje capuchino Tomás y su sirviente Ibrahim Amara, degollados y luego descuartizados y molidos para hacer desaparecer los cadáveres. Crimen perpetrado por 8 judíos talmudistas de un barrio judío de Damasco y que trascendió en un proceso internacional que involucró a Austria, Inglaterra y Francia en el año 1840. El asesinato ritual de niños en Rusia, Saratov y Kiev. Este último perpetrado en 1909, también cometido por judíos satanistas, que indignaron a toda Europa pues fueron asesinados con 13 cortes rituales y desangrados hasta la muerte. Sin embargo, el banquero Jacobo Rothschild
amenazó con dejar sin crédito a Austria-Hungría si se procesaba a los sacrificadores asesinos.